A veces, creemos que el momento perfecto llegará cuando estemos listos, que podemos esperar hasta tener todas las respuestas, hasta sentirnos preparados, hasta que las circunstancias sean ideales. Pero hay algo que nadie te dice. Mientras esperas el momento perfecto, la vida sigue avanzando, y las oportunidades tienen fecha de vencimiento. Esta es la historia de un joven que casi lo perdió todo esperando estar listo, y descubrió que perderlo todo fue lo que lo salvó. Si alguna vez has sentido que el tiempo se te escapa entre los dedos, esta historia te mostrará por qué. En una aldea costera donde el mar pintaba el horizonte de azul infinito, vivía un joven llamado Mateo. Tenía 25 años, manos hábiles y un taller de carpintería heredado de su padre. Las paredes de madera olían a cedro y barniz. Virutas doradas cubrían el suelo como alfombras de oro. Y sobre su mesa de trabajo, guardados en una carpeta de cuero, descansaban dibujos que llevaban 3 años esperando. Era una mesa, pero no cualquier mesa. Sería su obra maestra, la pieza que demostraría al mundo su talento. La había diseñado con precisión milimétrica, había elegido la madera más fina, había planeado cada detalle en hojas de pergamino, pero nunca la había comenzado. Cuando tenga el cincel perfecto, se decía a sí mismo, cuando domine mejor la técnica, cuando el clima sea ideal para trabajar la madera. Siempre había una razón para esperar. Siempre un todavía no. Su madre, doña Carmen, lo observaba con preocupación silenciosa. Veía cómo su hijo pulía herramientas que ya brillaban, cómo reorganizaba maderas que ya estaban ordenadas, cómo rehacía dibujos de una mesa que nunca nacería. «Hijo», le decía con voz suave, «la madera envejece mientras tú decides. Un día será demasiado tarde para comenzar». Pero Mateo sonreía con esa confianza ciega de quien cree que el tiempo es infinito. «Tengo toda la vida, mamá. Esta obra debe ser perfecta». En el pueblo, otros carpinteros trabajaban, creaban sillas torcidas que la gente usaba. Construían mesas irregulares que las familias amaban. Sus obras no eran perfectas, pero existían. Mateo los miraba con desdén. «Yo no seré como ellos», pensaba. «Yo crearé algo que dure siglos». Y así pasaban los días, las semanas, los meses. El taller seguía lleno de promesas, pero vacío de resultados. Hasta que una tarde, un hombre llegó al pueblo con una noticia que lo cambiaría todo. Era un emisario del gobernador de la provincia. Venía en busca del mejor carpintero de la región. El gobernador construiría un gran salón de banquetes y necesitaba una mesa monumental, la más hermosa jamás creada. El premio, 1000 monedas de oro y el reconocimiento eterno. El nombre del artesano sería grabado en bronce, su obra admirada por generaciones. Había un solo requisito: la mesa debía estar lista en 30 días. El pueblo entero habló del concurso. Los carpinteros comenzaron a trabajar esa misma noche. Sierras cantaban bajo la luna, martillos marcaban ritmos constantes. Todos, excepto Mateo. Él se quedó mirando sus dibujos guardados. 30 días. Solo 30 días para crear la obra de su vida. No es suficiente tiempo, pensó. Mi mesa requiere al menos 3 meses. Si me apresuro, no será perfecta. Mejor espero otro concurso. Su madre lo encontró parado frente al taller, inmóvil como estatua. ¿No participarás? No estoy listo, mamá.
Esta oportunidad merece perfección, y la perfección no se apresura. Carmen suspiró con una tristeza que Mateo no supo interpretar. Hijo, la oportunidad no espera a que estés listo. Aparece cuando debe aparecer. Pero Mateo ya había decidido. Volvió a guardar sus dibujos en la carpeta. Vendrán más oportunidades, se dijo a sí mismo. Mejores, cuando yo esté preparado. Los 30 días pasaron como arena entre dedos. El pueblo vivió la fiebre de la creación. Cada taller brillaba hasta tarde. Cada carpintero daba lo mejor de sí. Mateo los observaba desde su ventana. Parte de él sentía envidia. Otra parte sentía superioridad. Sus obras serán mediocres, pensaba. Yo espero crear algo legendario. El día de la entrega llegó con un amanecer dorado. Carretas cargadas con mesas atravesaron el pueblo rumbo a la capital. Algunas obras eran toscas, otras elaboradas, ninguna perfecta. Pero todas existían. Mateo se quedó en su taller vacío, sin obra, sin oportunidad, sin nada más que dibujos perfectos guardados en una carpeta de cuero. Pasaron 2 semanas. El pueblo recibió noticias. El gobernador había elegido una mesa. No era la más perfecta, pero sí la más honesta. Su creador recibió las 1000 monedas y su nombre quedó inmortalizado. Mateo intentó no sentir nada, pero por las noches, cuando el silencio lo visitaba, una pregunta lo atormentaba. ¿Y si hubiera intentado? Entonces, sucedió algo que nadie esperaba. Una mañana, mientras Mateo barría virutas de madera que acumulaban polvo en el suelo, un hombre anciano entró al taller. Vestía ropas simples, pero sus ojos tenían esa claridad que solo da la sabiduría. «Busco al carpintero que no participó en el concurso», dijo con voz tranquila. Mateo alzó la vista, sorprendido. «¿Cómo sabes de mí?» «En el pueblo hablan del joven talentoso que prefirió esperar». «Me intriga. ¿Esperar qué?» Mateo no supo qué responder. El anciano caminó por el taller, observando herramientas brillantes, maderas organizadas, dibujos perfectos. «Tienes todo lo necesario», dijo, «excepto obras». «¿Por qué?» «Porque aún no estoy listo», respondió Mateo. «Cuando tenga la técnica perfecta». «¿Y cuándo será eso?», interrumpió el anciano con gentileza. Mateo guardó silencio. El anciano sonrió con tristeza. «Permíteme contarte una historia. La historia de un hombre que también esperaba el momento perfecto». Se sentó en un banco de madera y comenzó a hablar con la calma de quien ha vivido muchas vidas. Hace años, en una aldea distante, vivía un hombre llamado Samuel. Era hijo único de una madre viuda que lo crió sola con todo el amor del mundo. Ella trabajó incansablemente para que él estudiara en la capital y se convirtiera en médico. Mateo escuchaba sin saber aún por qué esta historia le importaba. Samuel se graduó y consiguió un buen trabajo en una ciudad grande, lejos de casa. Prometió a su madre que volvería a visitarla pronto. «Cuando tenga vacaciones», decía, «cuando consiga descanso en el hospital, cuando junte dinero suficiente para un viaje adecuado». El anciano hizo una pausa. Pero los meses pasaban y Samuel siempre encontraba una razón para postergar. El trabajo era muy importante. Tenía un proyecto que terminar. Quería llevar mejores regalos. Deseaba que la visita fuera perfecta. Mateo sintió una incomodidad creciente. Un día, Samuel recibió una carta urgente. Su madre estaba gravemente enferma.
El médico local decía que era cuestión de días. Samuel leyó la carta por la mañana y pensó: iré mañana. Hoy tengo una cirugía importante. No puedo cancelar. Mañana tomo el primer tren. La voz del anciano se volvió más suave, cargada de peso. Esa misma noche, su madre falleció. Sola. Llamando al hijo que esperaba el momento perfecto para venir. Samuel llegó 2 días después, a un funeral. El taller quedó en silencio absoluto. Solo el viento movía las cortinas. ¿Sabes qué encontró Samuel en la casa de su madre?, continuó el anciano. Una mesa puesta para 2. Ella había preparado su plato favorito cada semana durante 3 años, esperando, siempre esperando que él viniera. Mateo sintió un nudo en la garganta. Samuel pasó el resto de su vida cargando ese peso, no la pérdida en sí, sino el tiempo que desperdició, esperando el momento ideal. Las conversaciones que nunca tuvo, los abrazos que postergó, las tardes que pudieron haber compartido. El anciano se levantó lentamente. Él me dijo, poco antes de morir, que el momento perfecto nunca llegó, porque el momento perfecto era cada vez que su madre estaba viva, esperándolo, y él dejó pasar todos esos momentos. Mateo sintió que algo dentro de él se quebraba. Pero, ¿y si fallo? ¿Y si mi obra no es lo suficientemente buena? Entonces habrás creado algo, respondió el anciano con firmeza. Y algo imperfecto que existe siempre vale más que algo perfecto que nunca nace. La madera no mejora esperando. Se seca, se agrieta, se pudre. Y las oportunidades, si no las abrazamos, hacen lo mismo. El anciano caminó hacia la puerta. Antes de salir, añadió una última frase que quedaría grabada para siempre. El tiempo no castiga a quien intenta y falla. Castiga a quien nunca intenta por miedo a no ser perfecto. Y se fue, dejando a Mateo solo con sus pensamientos, sus herramientas brillantes y sus dibujos guardados por 3 años de excusas. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Las palabras del anciano daban vueltas en su mente como hojas en el viento. Se levantó antes del amanecer. Caminó hasta el taller. Por primera vez en 3 años, abrió la carpeta de cuero y esparció sus dibujos sobre la mesa. Los papeles, que alguna vez fueron blancos y perfectos, ahora estaban amarillentos. El proyecto, que alguna vez pareció genial, ahora parecía distante de la realidad. Todo aquello que había protegido, esperando el momento ideal, había envejecido por la propia espera. Lloró, no de tristeza, sino de comprensión. Había perdido 3 años protegiendo dibujos que debieron haberse convertido en realidad. Con manos temblorosas, tomó sus herramientas, no para crear la mesa perfecta, sino para crear algo, lo que fuera, imperfecto, pero real. El primer corte fue irregular, el segundo, tembloroso. Pero cada golpe de martillo era un paso adelante. Cada viruta que caía era una excusa menos. Trabajó toda la noche, toda la semana. No buscaba perfección, buscaba existencia. Y entonces, algo extraordinario sucedió. Un mensajero llegó al pueblo. Traía noticias urgentes. El gobernador había rechazado todas las mesas del concurso. Ninguna cumplía su visión. Pero había escuchado rumores de un carpintero excepcional que no había participado. Un joven llamado Mateo. El mensajero entregó una carta sellada. Se te da una segunda oportunidad.
Si tu obra está lista en 15 días, serás considerado. Esta es tu última oportunidad. Mateo leyó la carta con el corazón acelerado. 15 días. No tenía nada terminado. Su mesa aún era un esqueleto de madera. El viejo Mateo habría dicho: no es suficiente tiempo, mejor no intentar. Pero el nuevo Mateo, el que había durante 15 días, no buscó la perfección, buscó la verdad. Cada imperfección de la madera la aceptó. Cada error de medida lo integró al diseño. Cada grieta natural la convirtió en detalle intencional. Y algo mágico ocurrió. La mesa dejó de ser un proyecto y se convirtió en una historia. Cada marca contaba su proceso. Cada imperfección mostraba su humanidad. El día de la entrega llegó. Mateo cargó su mesa en una carreta. No era la más perfecta, pero era la más honesta. Al llegar al palacio, vio las otras mesas, todas más elaboradas, más simétricas, más perfectas técnicamente. Sintió miedo, pero ya no era el miedo de no estar listo. Era el miedo valiente de quien se atreve a ser visto. El gobernador examinó cada mesa con ojo crítico. Pasó frente a las obras perfectas sin conmoverse. Hasta que llegó a la de Mateo, se detuvo. La observó largo rato. Pasó sus dedos por la madera. Esta mesa tiene alma, dijo finalmente. Las demás tienen técnica. Esta tiene verdad. Señaló una pequeña grieta natural en la esquina. ¿Esto fue un error? Mateo respiró hondo. Fue el momento en que dejé de buscar perfección y empecé a buscar propósito. El gobernador sonrió. Entonces has entendido algo que muchos artesanos nunca comprenden. La perfección es enemiga de lo hecho. Esta mesa será el centro de mi salón, porque cuando mis invitados la vean, no verán madera. Verán coraje. Mateo ganó las 1000 monedas, pero el verdadero premio fue otro. Había aprendido que el momento perfecto no existe. Solo existe el momento presente. Pero la historia no termina aquí, porque lo que Mateo aún no sabía era por qué había perdido el primer concurso. 2 semanas después, noticias terribles llegaron al pueblo. El primer carpintero ganador, aquel que había presentado su obra a tiempo, había muerto en un accidente trágico. Su mesa, la que ganó el primer concurso, se derrumbó durante la inauguración. Una viga mal calculada. Un error estructural invisible a simple vista. La mesa aplastó a 3 personas. El carpintero, avergonzado y demandado, cayó en desgracia. Su nombre, que iba a ser inmortalizado, quedó asociado con tragedia. El gobernador tuvo que cancelar todo, destruir aquella obra maldita y buscar otra oportunidad. Otro carpintero. Cuando Mateo se enteró, quedó paralizado. Si hubiera participado en el primer concurso, si hubiera apresurado su trabajo sin pensar bien, podría haber sido él quien cometiera ese error fatal. Su retraso, su miedo, lo había salvado de la ruina. Corrió a buscar al anciano. Lo encontró bajo un árbol junto al mar. «Maestro», dijo sin aliento, ¿sabías lo que iba a pasar? El anciano sonrió con esa paz de quien ve más allá. No sabía los detalles, pero sabía que tu tiempo no era aquel. Entonces mi miedo me salvó. No, corrigió el anciano. Tu timing imperfecto fue perfecto. Dios tiene un reloj diferente al nuestro. A veces lo que parece retraso es preparación. A veces lo que parece pérdida es protección. Pero había una diferencia entre esperar por miedo y esperar con propósito. Tú esperabas por cobardía, paralizado por la búsqueda de la perfección. Dios te esperaba por amor, preparándote para el momento correcto. Mateo se sentó junto al anciano. Las olas rompían suaves contra la arena.
Entonces, ¿cuándo es el momento correcto? Cuando tu corazón está listo para ser imperfecto, respondió el anciano. Cuando tu ego deja de exigir perfección y tu alma acepta crear verdad. El primer concurso no era para ti porque aún estabas obsesionado con la perfección y habrías cometido errores fatales en la prisa. El segundo concurso sí era para ti, porque ya habías aprendido a respetar el proceso. Mateo comprendió. Las lágrimas corrieron libres por su rostro. Nunca fue sobre la mesa, ¿verdad? No, sonrió el anciano. Era sobre ti. La mesa solo era el pretexto para que te convirtieras en quien debías ser. Pasaron los años. Mateo se convirtió en un carpintero reconocido, pero no por la perfección de sus obras, sino por la honestidad de su proceso. Enseñó a jóvenes aprendices, y a cada uno les contaba la historia del hombre que esperó demasiado para ver a su madre. La historia del concurso perdido. La historia de cómo lo que parece fracaso a veces es preparación. Su taller se llenó de obras imperfectas y hermosas. Mesas con grietas que contaban historias. Sillas con nudos naturales que mostraban carácter. Nada perfecto, todo real. Y en la entrada de su taller, colgó una frase grabada en madera. El momento perfecto no existe. Solo existe el momento presente. Años después, cuando Mateo ya era un anciano, un joven carpintero llegó a su taller. Traía una carpeta de cuero llena de dibujos. 3 años esperando comenzar. Mateo sonrió. Reconoció en esos ojos el mismo miedo que alguna vez lo paralizó. ¿Esperas el momento perfecto?, le preguntó. El joven asintió avergonzado. Mateo se levantó, caminó hasta su mesa más famosa, aquella que ganó el concurso, y señaló una grieta natural visible en la esquina. ¿Ves esto? Es mi imperfección favorita, porque me recuerda que la vida no premia la perfección, premia el coraje de comenzar. Abrió la carpeta del joven y esparció los dibujos amarillentos. Tus papeles están envejecidos. Esperaste demasiado. El joven bajó la cabeza, derrotado. Pero, continuó Mateo con una sonrisa, dibujos viejos pueden convertirse en proyectos nuevos. Lo que planeaste hace 3 años puede no ser perfecto para hoy, pero puede ser el comienzo de algo mejor. Algo real. Comienza hoy. No mañana. No cuando estés listo. Hoy. El joven levantó la vista. ¿Y si fallo? Mateo puso su mano en el hombro del muchacho. Entonces habrás vivido. Y vivir con errores es infinitamente mejor que morir con excusas. El reloj de arena nunca se detiene. No espera a que estés listo. Pero si comienzas imperfecto, el tiempo se convierte en tu maestro, no en tu enemigo. El joven tomó sus herramientas y por primera vez en 3 años hizo el primer corte. Mateo observó y en ese momento comprendió por qué el anciano había aparecido en su vida años atrás. No había sido casualidad, había sido un ciclo. Ahora él era el anciano para otro joven. La sabiduría no se guarda, se comparte. Y el tiempo, cuando se honra, se multiplica en las vidas que tocas. ¿Y tú, que escuchas esta historia en este momento preciso, qué proyecto guardas en dibujos olvidados? ¿Qué sueño espera el momento perfecto? Tal vez este sea tu mensaje, tu señal, tu anciano visitando tu taller. El momento perfecto no existe, solo existe ahora. Y ahora es el único momento donde la vida realmente sucede. No necesitas estar listo, solo necesitas comenzar. Porque el tiempo no castiga a quien intenta imperfecto, castiga a quien nunca intenta. Si esta historia te movió, si te recordó ese proyecto que guardas esperando estar listo,
Escribe en los comentarios: hoy comienzo imperfecto. Suscríbete para más historias que tocan el alma. Comparte este mensaje con alguien que necesita escuchar que está bien comenzar sin estar listo. Y recuerda, el reloj de arena nunca se detiene, pero si lo honras con acción, se convierte en tu aliado. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos descubriendo que las pérdidas a veces son preparación y los retrasos a veces son protección. Hasta entonces comienza, hoy, ahora, imperfecto, porque la vida no espera. Y el momento es este.